Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada en esta ocasión, que es doña Rosario Ibarra de Piedra, senadora de la República y bueno, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y bueno, cabeza desde hace mucho tiempo, parte de una organización que es Eureka, que es una organización ciudadana que a lo largo de muchos años ha trabajado a favor de la justicia en la búsqueda de los desaparecidos políticos en nuestro país y sin duda un punto de referencia obligado en la historia de México. Gracias, Rosario, por estar aquí, bienvenida. Gracias a ti por invitarme. Me da mucho gusto saludarte como siempre y bueno, hay varios temas. Quisiera iniciar con lo que se anunció hace algunos días en la capital de la República Mexicana. Se hace el anuncio de que se les otorga un edificio en el centro de la Ciudad de México para albergar las informaciones, los documentos, lo que han podido recabar a lo largo de ya muchos años, la memoria histórica del país en materia de desapariciones forzadas, de desapariciones políticas. Y bueno, es este doble sabor, el gusto de que haya un museo y el siempre contradictorio sentimiento de que ese museo sea para albergar esa historia, pero hay esta posibilidad que se abre. Cuéntanos de ello, Rosario. Bueno, es una casa vieja, preciosa, que está en la calle Regina, entre 20 de noviembre y 5 de febrero. Ya le pusimos un nombre ahí, le pusimos Casa de la Memoria Indómita, una memoria que no se puede doblegar, que no se puede domesticar, domar, y que guarda y guardará todo lo que a veces no quieren que se diga en la historia del país. Ahí está, porque es algo que sucedió, es muy doloroso para nosotros, pero es algo que el pueblo tiene que conocer. No pueden cortarnos algo de lo que pasó en el país sin decirlo. Es una cosa muy grave que se haga eso. Entonces la casa es buena, fue central de bomberos, luego fue otras cosas por ahí, y cuando era jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador me la cedió en comodato para que pusiera yo eso ahí, luego me la ratificó Marcelo Ebrard, así es de que está asegurada doblemente. ¿Así se llamará? ¿Museo de la Memoria Indómita? Casa de la Memoria Indómita. No, Casa de la Memoria Indómita. Ahí albergará todas las efigies, todas las fotografías de nuestros hijos y familiares desaparecidos. Tendremos las fotografías en tamaño muy bello, con unos marcos muy bonitos, de las madres que ya se fueron sin encontrar a sus hijos, que me mandaban llamar de su lecho de muerte y me decían, ten Rosario, como si fuera tuyo, pues como si fueran míos todos, hijas, y el mío era también como tu hijo, sí. Entonces queremos tener la memoria viva de todo lo que ha sido esta larga lucha ya, que se inició hace muchos años. La iniciamos nosotros en la época de finales del sexenio de Echeverría y primeros de López Portillo, pero que su origen, el primer desaparecido, data del 18 de mayo de 1969, Epifanio Avilés Rojas, que lo secuestró un mayor del ejército, Antonio López Rivera, y que se lo entregó a un general, Miguel Bracamontes. Y el general, delante de todo el pueblo de Coyuca, le dijo al de la avioneta, llévatelo al campo militar número 1 de la Ciudad de México. Y nadie lo volvió a ver. Entonces, ahí empieza la historia, 18 de mayo de 1969, en Coyuca de Catalán. Y fue a dar al campo militar número 1, que fue la cárcel clandestina más grande y más conocida del país, aunque fuese clandestina, todo el mundo sabe, ¿dónde se lo llevaron? No, hombre, ya se lo llevaron al campo número 1. Y era la tristeza enorme de los familiares, porque era un lugar inexpugnable para las familias. ¿Qué tan distinto es el 69 del 2012? ¿Cuánto ha pasado por este país? Bueno, pues sucedieron muchas cosas. En algún momento, algunos de los gobiernos se frenaban un poquito ante la desaparición, porque ya había todo un comité que le pusimos el esplendoroso nombre de Eureka, que quiere decir he hallado, que es en griego he hallado, he encontrado, porque encontramos algunos de los desaparecidos, lo cual era un gozo enorme. Pero siguieron las desapariciones, siguieron, y fue muy difícil en todas las épocas, con todos los presidentes hubo desapariciones de un partido del otro, siempre hubo. Y nosotros hemos pugnado porque termine ese tipo de delito tan espantoso que hace tanto daño a los hogares, a las familias. Es la tristeza de mucha gente.
Acosta Chaparro, que murió, como decíamos hace unos días, asesinado, murió en las calles de la capital. Están todas las crónicas y la información reciente del asesinato del general Acosta Chaparro. Es esta historia ciertamente vinculada a estos temas. Él estuvo en la cárcel, no por los temas de aquel periodo, sino por una acusación de narcotráfico, que después pasó varios años en la cárcel junto con Quirós Hermosillo, y después salieron de la cárcel con uniforme militar y ciertamente honores recibieron en otros momentos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que México tenga estos altos contrastes, al final de cuentas, con personajes como este que muere acribillado hace unos días? Pues es terrible, porque una tiene la idea, al menos nos la enseñaban en la escuela, no sé cómo estarán enseñando ahora la historia, pero... Buen punto. Sí, teníamos la idea de que la honradez prevalecía siempre en las Fuerzas Armadas, que eran los defensores de la patria, pero bueno, pues no eran lo mismo los niños héroes que las policías, que se han encontrado terribles hechos de corrupción. Pero aparte de eso, contra el mandato constitucional, que son los encargados de resguardarlo, van a ámbito militar a llevarse a las personas que secuestran y se los llevan que fueron delincuentes, que pertenecieron a la Liga 23 de septiembre, al Partido de los Pobres, al grupo armado que tú quieras. Si delinquieron, júzguenlos, pero no se los lleven a encerrar en contra de lo que merece un civil, que es una prisión civil previo juicio, a un campo militar donde si no los dejan entrar a una no pasa, son inexpugnables esas cárceles, campos militares y bases navales, pues no puedes entrar, si ellos no te dejan no entras. Regresando, Rosario, al tema de la Casa de la Memoria Indómita, bueno, has dicho que contendrá algunas cosas, las fotografías de los desaparecidos, las fotografías de las madres que ya se fueron. Que ya murieron, claro. ¿Qué más va a tener el museo? Pues ¿Van a tener otros elementos? La casa, no el museo. La casa, está bien. Va a tener, por ejemplo, creo que de todo lo que tengamos fotografías, tenemos muchos amigos en el medio periodístico que tienen magníficas fotos, algunos nos han regalado y otras pues ya adquiriremos. Queremos poner de todos los hechos que se llevaron a cabo desde que nos formamos como comité de familiares, como grupo Eureka, como todo eso, todo lo que se puede encontrar, crónicas de señores periodistas, libros de algunos que también han hecho, descripciones, pero yo creo que lo gráfico es lo que más llama la atención a las personas y sobre todo las fotografías, hay muchas, y que conozcan los rostros de los hijos, de los esposos, los hermanos, que los arrancaron de los hogares, se los llevaron y que sus familias no los volvieron a ver. Que se conozcan, que estén allí, los queremos poner, les hemos dicho a las madres y a todos los familiares que queremos las fotos más queridas por ellos. Rosario, y estará esa foto que porta siempre en este... Y esta. Esas dos. Esas dos y muchas otras. De Jesús, mi hijo, que aquí tenía 14 años y aquí 17, pero tengo ya mayorcito cuando ya, poquito antes de que se lo llevaran. Hay muchas fotos, muchísimas. Y tenemos muchísimas fotografías de los actos que llevamos a cabo las doñas. Hay unas muy buenas en donde estamos todas, Guerrero, Sinaloa, el Distrito Federal, Monterrey, todos los estados del país que sufrieron esa cosa tremenda que es la desaparición de un ser querido, esposo, hermano, hijo, lo que fuera. Déjame regresar después de la pausa, Rosario. ¿Qué ha pasado con la investigación sobre Jesús, tu hijo, después de la pausa? Sí. Rosario, seguíamos conversando contigo y te pregunté antes de irnos a la pausa, ¿qué ha pasado con la investigación de Jesús? Tú has sido históricamente una mujer que has dicho, es por Jesús y es por los demás. Eso me queda clarísimo y lo has dicho muchas veces, pero ¿qué ha pasado con la historia, con la investigación de Jesús, tu hijo? No, pues donde quiera niega, no hay nada, en el Archivo General de la Nación, en tal lugar donde se guardan cosas, en las procuradurías, tanto en Nuevo León como aquí en el Distrito Federal. No te encuentras nada. En el Archivo General de la Nación ahí hay una tarjetita chiquita de los Piedra.
Y buscamos, el otro día pedimos los documentos, fuimos con una amiga mía argentina que anda haciendo una película y fuimos a pedir las cosas para verlas. Los nefastos Piedra nos dicen en los informes, en los legajotes que tienen enormes ahí, tienen todo sobre mí, sobre toda la familia y aparte, bueno, pues de su ronco pecho ahí le ponen lo que ellos quieren, pero dice los nefastos Piedra. Y dicen cosas tremendas de mi esposo, que él también era mata policías y que les tiraba cosas totalmente falsas. Mi pobre marido era un médico dedicado a salvar vidas, nunca andaba peleándose con nadie, y ahí está que todos los Piedra nos involucran a toda la familia como los nefastos Piedra. Y ahora está el tema de que eres senadora de la República, de que en esa calidad de senadora de la República estás impulsando varias cosas, pero una en particular que es una ley para las desapariciones forzadas. O sea, la historia te llevó al Senado de la República. Y dices que haya por lo pronto una ley que contemple apropiadamente la figura de desapariciones forzadas. Exactamente. ¿Y qué pasa con ella? Pues nada, no avanza. No quieren a veces sacar esa ley, no quieren que se diga nada sobre desapariciones forzadas, pues se pretende que se, en primer lugar, lo que nunca se ha hecho en México, que se juzgue a los responsables de la desaparición forzada. Y muchos ya se fueron, ya murieron, ya tendrán o reposo o quién sabe qué será. Bueno, no se le desea el mal, pero bueno, pero se evitaría mediante el aviso que tiene cierto grado amenazante de que si te portas mal, pues te vamos a juzgar y quién sabe si se modifique la ley o no para más drásticos castigos, qué sé yo. Y no nos mueve, te digo, no nos mueve ningún deseo de venganza ni de nada, simplemente que haya justicia, que no vuelva a haber desapariciones, que se erradique ese mal tremendo que enluta y entristece a los hogares del lugar del mundo donde suceda, enluta el hogar. Desapariciones forzadas, impulsas también la idea de una comisión de la verdad, incluso un marco legal que permita la creación de una comisión de la verdad. Lo hemos hecho, pero hay una reticencia tremenda, porque como tendría que ver mucho con los partidos que estuvieron en el poder en las fechas de las desapariciones, yo creo que pues se niegan, porque se tiene que hablar de la verdad con la verdad. Y entonces estaría difícil que alguien del PRI, por ejemplo, se atreva, al menos que tenga convicciones totalmente contrarias, a decir, bueno, Luis Echeverría, responsable de la desaparición forzada de tantos y tantos y tantos individuos, seres humanos, ciudadanos. ¿Quién sabe? No sé hasta dónde lleguen las lealtades partidistas, hasta dónde pueda ser, pero yo pienso que una lealtad de ese tamaño es una, pues, parte no muy grande, pero sí una parte de la vinculación con el que cometió el grave ilícito de desaparecer una persona, ¿no? Valdría la pena hacer una especie de corte histórico, no sé cómo llamarle, porque tú pones como punto de referencia el caso Epifanio en 1969, hasta un cierto tiempo de nuestra historia donde hay, digamos, un fenómeno político y social de persecución a los disidentes y que se da, incluso a ti no te gusta la expresión, pero la llamada guerra sucia. Sí. Pero luego vienen otras desapariciones forzadas. No, sí hay muchas. Que en este caso se dan en un contexto como el que vive hoy México, en donde el signo ya no es necesariamente no es la lucha político-ideológica, sino el combate al crimen organizado. Sí. Déjame hacer una pausa y regresamos con ese tema. Ándale, pues. Regresamos, Rosario, en esta conversación en la parte final. Yo te decía, había que hacer una especie de corte histórico de las desapariciones forzadas en México, vinculadas fundamentalmente al tema de la lucha político-ideológica, de las disidencias de izquierda, de todo lo que fue un periodo de la historia en México, donde se encuentra tu hijo Jesús y muchos otros en esta lista que tú conoces perfectamente. Pero está este otro fenómeno de desapariciones forzadas en los tiempos más modernos, digamos, nuevos. ¿Cómo procesar
ese tipo de desapariciones con las otras, al final de cuentas, que están ahí como un mismo fenómeno con momentos históricos distintos? Pues yo creo que la desaparición forzada, generalmente el nombre se tomó porque era forzada por las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Policía Judicial Federal, todas las policías de los estados, eran los que se llevaban a los compañeros y se los llevaban a lugares, repito, inexpugnables para nosotros, eran lugares de resguardo que no podías entrar, eran infranqueables esos lugares. Pero ahora, pues no sé, es una cosa que del sexenio pasado ahora empezó a salir así media ventajosa para ellos. El crimen organizado, esas dos palabras fueron mágicas para ellos, al menos porque yo recibía denuncias de señoras que iban a verme a nivel ni siquiera que tenía que ver con mi trabajo, sino me iban a ver a mi casa porque eran del norte y no venían hasta acá. No, pues a mi hijo se lo llevaron, dos, pues eran soldados, o sea que uniformados. Yo traté de hacer la investigación del hijo de una señora que me dijeron que se lo habían llevado unos soldados que iban uniformados. Y me dijeron, no, es que el crimen organizado se disfraza. O sea, le dije, el crimen organizado, le decía yo a quien me lo dijo en un juzgado por allá, tendrá el tiempo y la capacidad mental para estar pensando en que se disfraza para que culpen al gobierno y además, pues con ir de civil puede parecer que es un judicial federal o cualquiera. Le dije, no tiene necesidad de hacer una cosa de ese tamaño de teatral y total, pues no, nunca daba porque no querían dar resultados ni presentar al detenido, que ellos no lo tenían, que ellos no lo tenían, que ellos no lo tenían. Y después pues salían todos golpeados allá después de mucho tiempo. Es muy difícil la situación. Y las desapariciones se siguen dando, pero ahora pues este gobierno se lava las manos diciendo que es el crimen organizado. Y puede ser una cosa y la otra, es decir, el crimen organizado que efectivamente crea un clima de descomposición, que sumado a lo que puede ser el abuso de poder de quien tiene el uniforme en ese momento, pues se da un fenómeno muy preocupante porque las cifras ni siquiera están consistentes, pero se habla por lo pronto de miles de muertos y de una cantidad muy grave de desapariciones forzadas. Así es. Según informes de organismos internacionales de los que se puede conocer fácilmente su reporte. Sí. Así es, y mucha gente a veces pues van y reclaman en un lado y en otro y le dicen, no señora, pues no, nosotros no fuimos. En todas las oficinas donde ellos van a reclamar les dicen que no fueron, que fue el crimen organizado. Y con esas dos palabras mágicas para ellos, pues ya ahí cierran todos los casos y la gente que sufre, que se muera de tristeza y que no vuelva a saber de su familia, es muy grave, porque tampoco como... Vamos a suponer, sin conceder que no hayan sido ellos, que haya sido el crimen organizado, ¿por qué como autoridades no buscan, no van en apoyo de aquella familia que necesita el apoyo gubernamental? Deberían de hacerlo si es que en realidad no son ellos. Pues Rosario Ibarra, es toda una historia la que has vivido. ¿Desde cuándo empezaste a esta tarea, a esta lucha sin fin? Pues ojalá y tenga fin, yo quisiera que se acabara. Bueno, pues yo empecé a raíz del secuestro de mi hijo. Antes participábamos en alguna que otra cosa, pero a raíz del secuestro de mi hijo empecé a participar sola. Y luego me di cuenta, en las oficinas públicas, me encontraba con algunas doñas que andaban doñas nos dijeron a nosotros los estudiantes. Las doñas. Las doñas, en especial los de Sinaloa. Como allá hubo muchos desaparecidos, tengo más de 40 en la lista de los de Sinaloa. Y allá todas las señoras así ya de cierta edad les dicen doñas. Y entonces se nos quedó las doñas y me las encontraba yo en las oficinas. ¿Y usted qué anda haciendo? Y yo generalmente traía una foto de mi hijo. Entonces le decía, no, pues es que me quitaron un hijo. Ay, a mí también. Y entonces empecé a conocer, las primeras que conocí fueron a las de Guerrero. Y me vi en un desplegado el nombre de una Celia Piedra de Nájera. Y dije, ay, ¿no será pariente de mi marido? Porque el marido se le desbalagaron muchos parientes y le hablé. Y le dije, oiga, ¿no será usted pariente de mi esposo? No, si soy de un pueblo donde hay más piedras que en el río. Pero si usted tiene un desaparecido, es mi hermano. Pues véngase para acá, le dije, pero luego. Al otro día llegó una niñita, toque la puerta.
Y tía, ¿y tú quién eres? Pues mi mamá dice que usted es su hermana. Pues es mi tía. Era Celia Piedra de Nájera, que le habían desaparecido a su esposo en Guerrero. Y llegó ella. Y entonces empecé a buscar a todas las que hubiera de Guerrero y de todos lados. Y las llamamos, nos juntamos, hicimos el comité. Eureka. Y le pusimos Eureka, la palabra griega que significa hallado, con toda la esperanza de que algún día pudiéramos gritar todas Eureka y que hemos encontrado a todos los desaparecidos. Y han gritado varias veces Eureka. Sí, hemos gritado. ¿Cuántas veces han gritado Eureka con cuántos desaparecidos que han encontrado? Pues muchísimas, porque en algún momento hubo gente que se llevaron en grupo. Y luego los liberaron en grupo, porque nosotros duro y dale huelgas de hambre, plantones, mítines. Lo más eficaz fueron las huelgas de hambre. En tiempo de López Portillo, con Reyes Oroles de secretario de Gobernación, por ahí me dijo un funcionario que decía él, pues yo les quisiera mandar de comer, pero pues mejor que se quiten ya de por ahí, las quería mandar comida. No, hombre, si nos hacían unas cosas tremendas, nos ponían a los que vendían taquitos enfrente de donde estábamos sin comer. Sí se siente feo, ¿eh? Pero en fin, eso es peccata minuta, son anécdotas nada más. Pero la lucha fue buena, ha sido buena, hemos rescatado gente, rescatamos 148 en una ocasión, luego rescatamos otros pocos más, regresaron los del exilio, porque había muchos exiliados, y se terminó muchísimo la persecución. ¿Cuántos están en tu lista, en la lista de Eureka todavía? Porque son casos documentados perfectamente verificados. Todos. Sí, verificados todos. ¿Qué número tiene? Todavía tengo casi 600. 600 de los que yo puedo asegurar, pero de los tiempos pretéritos, de los tiempos pasados, de los nuevos, tengo otra lista. Pero aquellos sí bien documentados, los otros nada más, pues te dan el nombre, denuncias, porque yo les aconsejo, vaya acá, vaya a la Procuraduría del DF, vaya a la de los estados, van mis abogados y las ayudan, en fin, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado puedo prestar ese apoyo, ¿no? Pero de los otros tengo 557 bien documentados todos, que nunca salieron. Salieron algunos, no damos los nombres ni nada, que salieron sumamente amenazados. Te vas, hijo de no sé qué, pero si hablas, ya no vas a poder contarlo. Son cosas tremendas, ¿no? Entonces, pues guardamos la reserva que sea necesaria. Por seguridad de ellos. Pues Rosario, como siempre te agradezco mucho que podamos conversar y bueno, sobre todo ahora que vamos a seguir de cerca las tareas para dotar, digamos, de contenido a esa Casa de la Memoria Indómita. Ay, quiero que sea ahí. Acabamos de hacer una presentación más que preinauguración, una presentación del local, del inmueble. ¿Del lugar? Sí, del lugar. Y tenemos mucho para llenarlo. Es muy grande, muy amplia, muy bonita. Y en el mero centro. Entonces, para que la gente que no conoce esa historia la conozca. No porque no es parte buena de la historia, pero tiene sus triunfos, sus luces. Y podemos decirle a la gente, si tú luchas junto a nosotros, esto se va a acabar, ya no va a suceder, y podemos recuperar la alegría de muchos hogares. Pues Rosario, gracias por ello y gracias por estar aquí. No, y gracias a ti, corazón, qué barbaridad. Y a nombre de mis compañeras que te mandan muchos saludos, gracias. A ti, gracias Rosario, y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien esta mañana.